Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, nos congrega hoy en comunidad para celebrar el banquete de su amor. Él, que siempre está con nosotros en el camino de la vida, nos entrega su palabra y se nos da como alimento para fortalecer nuestra fe. Dispongámonos entonces a celebrar con esperanza la Eucaristía de este 27º domingo del tiempo durante el año. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este domingo 27º del tiempo ordinario, cada vez más cercanos a nuestra gran fiesta y nuestro gran encuentro con el Señor como Cristo, Rey del universo. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias.
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Padre lleno de amor, que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti, violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor, que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos.
porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo enseguida: ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad? Que el Señor hoy nos está proponiendo en este 27º domingo de Mañana lleva del tiempo ordinario. Y aquí hoy nos invita a aumentar nuestra propia fe. Fe se dice amén en hebreo. Amén se dice ayetu por los valores, por los principios. Allí ya anda poirishui. Entonces, queridos amigos, la palabra amén, que lo traducimos como fe, creer. Esto es lo que por eso decimos profesar la fe, por una parte. Nuestro credo ya es veñande, porque ya tu veñande ya es arejina, porque estamos seguros que esto es lo que el Señor nos pide y hacia aquí tenemos que caminar. Entonces esta lectura por eso dice: aumentanos, Señor, la fe. Quiere decir que ñande cabe ya cacuave ana ñañen bombarete vean a peñande yara ñe erupivé. Aferrarnos, saber que solamente el Señor es el que nos puede salvar y nos puede dar la libertad de los hijos de Dios. Y más aún nos anima y nos dice: peña tendéguena. La bella pojanua la cambio na y la si tuvieras fe como un granito de mostaza. Fe como un granito de mostaza. Imagínense, queridos amigos, cómo el Señor nos está desafiando. Le dirías a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y esa morera les obedecería. Esto es entonces ciertamente que es un lenguaje bastante pensado y un lenguaje bastante exagerado, lleva, diciendo que por el hecho de decir arráncate de raíz, plántate en el mar, esa morera les va a obedecer, pero Pedro dice que la fe es demasiado grande. La fe que mueve montañas.
¿Quién de ustedes si tiene un criado labrando o pastoreando le dice cuando vuelve, enseguida ven y ponte a la mesa? Bueno, esto es, queridos amigos, sobre todo para que nosotros podamos entender que tenemos que prepararnos y tenemos que hacer un camino en nuestra propia fe. ¿Acaso no le dice más bien prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo y después comerás y beberás tú? Bueno, todo esto nosotros sabemos que son preguntas retóricas, es decir, lleva, porque son nuestros criados, son nuestros empleados. Entonces, ¿quién es el patrón que va a decir, bueno, oye, yo cuál cuena, estamos en una o lo que sea? No. Aquí justamente dice lo contrario. ¿Acaso no le dirán más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? Esto es muy interesante y sobre todo, queridos amigos, cómo termina hoy la palabra del Señor. ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Por haber hecho lo mandado. Es decir, pero entonces tienen que ser agradecidos, queridos amigos, porque supimos trabajar en comunidad, responder a la palabra del Señor y hoy estar en esta situación positiva en que entregamos, hacemos, decimos a través de la palabra de Dios lo que nosotros también anhelamos y deseamos. Y al final dice, digan, ¿verdad? Después de haber hecho todo, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Añade ahí. Mirar un poco hacia el futuro, queridos amigos. Anila ñeñemo va eguasuetereite, lleva la última Coca-Cola del desierto. Dente maoya lleva, ahí vas a ver por un bandera pisacuea, ahí eres mañana atente hoy. No. La sencillez, la humildad y este gran amor a los hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. Unidos en una misma fe, elevemos a Dios Padre nuestras plegarias diciendo juntos, Padre, atiende nuestras súplicas. Padre, atiende nuestras súplicas. Que la Iglesia continúe viviendo intensamente este año jubilar, se renueve en la esperanza y sea signo visible del amor de Dios para toda la humanidad. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Que el Señor asista con su gracia al Papa León, para que continúe guiando a nuestra Iglesia con sabiduría y fidelidad. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Que nuestras autoridades civiles ejerzan sus cargos como un servicio al pueblo y no desoigan la voz de los más pobres y necesitados. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de
hermano que implora piedad por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de muerte eterna, y resucitando nos dio vida nueva. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros
el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti, y nos transforme en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella.
sí, la la la.